Bueno, ya estamos para arrancar entonces con la clase. Voy a buscar el PowerPoint que empezamos a ver la vez pasada. Mientras yo busco el PowerPoint, ¿se acuerdan qué decía el primer artículo de la Constitución, que fue el que leímos y trabajamos la clase pasada? Que la Argentina adoptaba como forma de gobierno. ¿Qué cosa? ¿Qué decía? Lo de representativa, federal Bien. y cuanto no sé, unitaria. Representativa, federal y republicana. Unitaria. Y republicana, Ay, no, unitaria no, porque unitario es lo contrario a federal, ¿sí? Sí. Ok, esperen que ahora les voy a compartir pantalla. Chan, 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 share screen. Bien. Bueno. ¿Ahí están viendo la pantalla? Ahí sí, ahí está. Ahí sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, habíamos dicho, primer artículo de la Constitución Nacional, no íbamos a ver todos los artículos, sino que nos vamos a basar en este para comprender estas tres características fundamentales de nuestro sistema de gobierno, ¿sí? Que era que adoptábamos la forma representativa, republicana y federal. Y la clase pasada trabajamos con dos de estas formas, ¿sí? ¿Qué significaba? Que tuviésemos un gobierno representativo, ¿sí? A ver quién me lo recuerda, en breves palabras, ¿qué significaba? Que era que el pueblo a través del voto elegían a su representante, como el presidente. Perfecto, exactamente. Y que no teníamos una democracia directa en donde cada persona tomaba decisiones, sino que ese poder que tienen las personas se lo delegaban a sus representantes, ¿sí? Que lógicamente cuando los mayores de edad votan, o los mayores de 16 años votan, se supone que votan a representantes que justamente lo que van a representar son sus ideas, sus ideales, sus principios. Por eso obviamente tenemos diferentes partidos, porque no toda la gente piensa igual, ¿sí? Entonces delega ese poder ciudadano o ese poder que tiene el pueblo, cada uno en el partido político que más siente que lo representa, ¿bien? También habíamos hablado que tenemos un gobierno de tipo federal, era justamente lo contrario a tener un gobierno de tipo unitario, ¿sí? Y habíamos dicho, ser federal o ser unitario lo que va a significar es que, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta para entender estos dos conceptos es dónde reside el poder, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el poder de ese país? ¿Se encuentra concentrado en una única esfera de poder, que es la esfera nacional? Entonces estamos hablando de un gobierno de tipo unitario, donde hay una sola esfera de poder que determinan todas las decisiones de un país. Supongamos que en Argentina no hubiese gobernadores, no hubiese, por ejemplo, intendentes. Estaríamos hablando de un gobierno con una sola esfera de poder que toma las decisiones. Si bien obviamente hoy todos los formas de gobiernos que son unitarias tienen gobernadores y tienen intendentes, la concentración del poder se encuentra en la cúpula, porque es el presidente el que toma las decisiones más importantes. Pero en Argentina, en realidad como Argentina, no sé si ustedes recuerdan o habrán visto en ciencias sociales, Argentina surge, ¿sí?, como una confederación, un grupo de provincias que tenían mucho poder que deciden unificarse y formar la República Argentina. Entonces, desde el comienzo de la formación de la Argentina, ¿sí?, el poder siempre residió en las provincias. ¿Se acuerdan que hablábamos, seguramente lo han estudiado en historia o en ciencias sociales, que tenemos, o que teníamos en realidad, que teníamos las provincias del interior que de alguna manera luchaban contra el poder que tenía Buenos Aires, con el puerto, con la aduana, etc. Y esos dos grupos de provincias lo que buscaban hacer era determinar de qué forma se iba a conformar la forma de gobierno argentina. Las personas del interior querían que Argentina fuera un país federal.
Y la ciudad de Buenos Aires, o Buenos Aires en ese momento, quería que fuese un gobierno central, un gobierno unitario, en donde solamente Buenos Aires tuviese la posibilidad de determinar todas las cuestiones importantes de nuestro país. Pero nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, hoy en día determina que nuestro país adopta una forma federal, ¿sí? A partir de 1862, con la Constitución que firma lo que era la Confederación Argentina y también Buenos Aires, determinan que nuestro país va a tener una forma federal. En donde, como dijimos, y quiero que lean el PowerPoint que les puse acá, dice, significa que sus habitantes... No, esperen, este no. Me confundí de Filmina, ¿dónde estamos? Argentina es un país federal porque tiene 3 niveles de gobierno, ¿sí? Estos 3 niveles de gobierno, chanfles, estos 3 niveles de gobierno funcionan al mismo tiempo. El gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales, ¿sí? El gobierno nacional va a tomar algunas decisiones, seguramente sean las más importantes, porque tienen que ver, por ejemplo, con los impuestos nacionales, con la defensa nacional, con la custodia de las fronteras, ¿sí? Con decisiones de la macroeconomía, ¿sí?, con las cuestiones de aduanas, etc. Las provincias toman otras decisiones. ¿Se acuerdan que la clase pasada charlábamos que las provincias, cada provincia va a determinar cuestiones que tienen que ver con la educación? Y que por eso, por ejemplo, nuestras vacaciones no son exactamente en la misma fecha en que van a ser las vacaciones de invierno de otras provincias, porque el calendario educativo de cada provincia lo va a determinar justamente el gobernador y el vicegobernador. ¿Bien? También las cuestiones de salud son responsabilidad de las provincias, o sea que las decisiones que se tomen en materia de salud los van a tomar también los gobernadores o las gobernadoras. ¿Bien? Y por último se encuentran los gobiernos municipales, ¿bien?, que tienen un intendente, o una intendenta, también puede ser. Ellos también tienen algunas decisiones que tomar, que en su mayoría tienen que ver con el alumbrado, con la limpieza de la ciudad, ¿sí?, con cuestiones que no son tan fundamentales. Porque la mayoría de las decisiones más importantes las toma el gobierno nacional y el gobierno provincial. ¿Bien? Pero lo más importante del federalismo es entender que el federalismo tiene niveles de poder. Nosotros en Argentina tenemos 3 niveles de poder. El nivel más inferior, que es el poder local, un nivel un poco más alto, que es el provincial, y uno a su vez más alto, y el que hoy creemos que es el más importante, que es el nivel nacional, ¿sí? Pero en realidad esos 3 niveles están siempre en Argentina y tienen que trabajar mancomunadamente y comunicándose las decisiones que toman. ¿Bien? La última característica, que esa no la llegamos a ver la clase pasada, es que somos un país republicano. ¿Sí? Bien. No, pero tiene el micrófono apagado, ¿eh? La otra vez también. No importa. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? ¿Quién no tiene el micrófono prendido? A ver. Chan, chan, chan. Buscando. No sé. Bueno. Bien, la palabra república viene del latín, res publica, y significa cosa pública. ¿Bien? Es una forma de organización del Estado que considera que el poder supremo, la soberanía, pertenece al pueblo, a diferencia de la monarquía, donde los reyes son soberanos. La república tiene un gobierno de representación popular. Esto significa que sus habitantes eligen a sus representantes y autoridades por medio del voto en elecciones. Eso es un poco un resumen de lo que veníamos hablando. Para impedir la concentración del poder en una sola persona, que sería la monarquía, la república funciona sobre la división, el control y el equilibrio de poderes. En Argentina, nuestros representantes ejercen el poder a través de 3 poderes nacionales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Bien? Vamos a ver si les traduzco un poco esto. ¿Qué significa? Una república es lo contrario a una monarquía, ¿sí?, en donde hay división de poderes. No es que todo el poder se concentra en un monarca o en un rey, justamente como las monarquías. Por el contrario, el poder se encuentra dividido. No se encuentra tan dividido como para que todos gobernemos, ¿sí?, porque entonces no estaríamos hablando de una democracia representativa,
pero sí se encuentra dividido en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Bien? O sea, ¿saben o recuerdan o han escuchado hablar cuál es la diferencia entre estos 3 poderes? ¿A qué se dedican? ¿Sí o no? Yo más o menos sé de que el ejecutivo viene de ejecutar, de que ejecuta una ley. El legislativo supongo que viene de... No, sinceramente no sé. Ibas muy bien, Y ¿eh? bueno, el judicial sobre claro, dice justicia. Bueno, bien. Pero, Bien. pero no sé, a mí me suena a que está más incorporado a las leyes que se cumplen o no, tipo, como que el judicial está para cumplir las leyes. Para hacer cumplir las leyes. Claro, ¿Sí? eso. Definitivamente las leyes tienen mucha relevancia en estos 3 poderes, ¿no? Porque decimos, el legislativo es el que hace las leyes, ¿sí? Yo iba a decir eso. El ejecutivo es el que ejecuta las leyes, o sea, las pone en funcionamiento, Claro. y el judicial es nada más y nada menos el que te penaliza, te sanciona si no cumplís la ley, ¿sí? Claro, a mí se me venía a la mente, por ejemplo, un caso de tránsito, de tránsito. Incumplir las leyes de tránsito. Claro. Hay una cosa que es muy importante. Así como tenemos 3 esferas del poder, ¿se acuerdan que dijimos local, provincial y nacional? También tenemos los 3 poderes, ¿sí? Entonces se arma como una estructura del poder, en donde vamos a tener la división de estos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, también en las 3 esferas, es decir, un poder legislativo, ejecutivo y judicial a nivel local, un poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel provincial, y un nivel ejecutivo, legislativo y provincial a nivel nacional, ¿sí? Para que se den una idea a nivel municipal, que es lo que ustedes más pueden palpar, porque es lo más próximo a ustedes, el nivel ejecutivo es nada más y nada menos que el intendente, ¿sí? Y todos sus secretarios, ¿sí? Y directores, y subdirectores, etcétera, ¿sí? Es decir, el intendente con su jefe de gabinete, junto a todo su equipo que ejecuta, ¿sí? Todas las acciones que tengan que llevarse a nivel administrativo. ¿Qué cosas, me dirán ustedes? Bueno, de todo, desde pintar las calles, las veredas de las calles, desde cambiar los bancos de las plazas, qué sé yo, toda la promoción turística, la organización de los eventos, de la Chocogest, del invierno medieval, un millón de cosas. Pensemos en todas las áreas que tiene nuestra municipalidad, ¿sí? Y cada una se va a encargar de ejecutar diferentes cosas, ¿bien? Eso se va a encargar el poder ejecutivo, ¿bien? Local, en este caso, los ejemplos que les di es el poder ejecutivo local. Luego tenemos el poder legislativo, que como dijimos es el que se encarga de crear las leyes. Las leyes municipales se llaman ordenanzas, no se llaman leyes, ¿sí? Pero en fin es lo mismo, son normas. ¿Qué poder o cómo se llama el organismo que se encarga de hacer las leyes a nivel municipal? ¿Saben? Se llama Consejo Deliberante, ¿sí? Honorable Consejo Deliberante. Sí, de verdad. Ahí se encuentran los concejales, que son los que hacen las leyes, ¿sí? O en este caso, como es un gobierno municipal, hacen ordenanzas y resoluciones. Y después tenemos el Poder Judicial, que el Poder Judicial, como dijimos, se encarga de sancionar a quien no respeta las leyes. Entonces, en este caso, a nivel municipal tenemos el juzgado de faltas y el juzgado de paz. Por ejemplo, si yo infrinjo una ley vinculada, por ejemplo, al tránsito, como recién decía Eugenia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no lo hagan, conduzco ebria. ¿Quién se va a encargar de sancionarme? El juzgado de faltas, ¿sí? Entonces, así tenemos los 3 poderes a nivel local. Lo mismo lo vamos a tener a nivel provincial y lo vamos a tener a nivel nacional, ¿sí? Que es lo que comúnmente uno más conoce, porque es lo más importante, porque es donde se toman las decisiones que atañen a todos los municipios y a todas las provincias, ¿sí? Bien.
Una vez visto este artículo, ¿sí? El primer artículo de la Constitución, vamos a pasar a analizar, ¿sí? Lo que más nos importa de este tema, que es el poder legislativo, ¿sí? Habíamos dicho que había 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Vamos a trabajar primero con el poder legislativo, pero no con el poder legislativo local, sino con el poder legislativo nacional, ¿sí? Es decir, el organismo que se encarga de tomar las leyes, o de generar las leyes, peor, de crearlas, a nivel nacional, ¿sí? Ese es el poder legislativo, que se va a representar o se va a evidenciar en el Congreso de la Nación. A ver cómo hago para poner que esto lo vean bien, che. Ahí estamos mejor. Bien, Congreso de la Nación Argentina. ¿Han escuchado hablar del Congreso o leyes que se hayan hecho en el Congreso? No, bueno, no pasa nada, para eso estamos. Bien, el Congreso se divide en 2 cámaras. ¿Eso lo escucharon hablar alguna vez? ¿Cámara de Senadores? ¿Cámara de Diputados? Sí. Son 2 cámaras. ¿Por qué hay 2 cámaras? Eso lo vamos a ver más adelante. También vamos a ver más adelante que las cámaras, ¿sí?, tienen diferentes cantidades de representantes. La Cámara de Diputados tiene más representantes que la Cámara de Senadores. Pero eso no importa en este momento, porque vamos por partes. Sí es importante entender que el Congreso de la Nación se divide en 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y que ambas forman parte del Poder Legislativo, que son quienes crean las leyes. Ambas cámaras van a tener la oportunidad, ¿sí?, van a tener la gran responsabilidad de crear proyectos de ley que sería como ideas de posibles leyes, ¿sí?, que cuando ambas cámaras las aprueben esta idea, se va a transformar en una ley. Supongamos que una idea de una ley ingresa en la Cámara de Diputados y se aprueba, pero luego no se aprueba en la Cámara de Senadores, entonces no estamos hablando de una ley, porque para que sea una ley tienen que aprobarse en las 2, ¿sí? Mientras no sea una ley, sea solo una idea, se llama proyecto de ley, ¿sí? Por ejemplo, ahora hay muchos proyectos de ley en las diferentes cámaras, tanto de diputados como de senadores, que tienen que ver con la cuarentena, porque obviamente, como en Argentina nunca habíamos tenido una cuarentena así, no había leyes que establezcan situaciones posibles que se puedan dar en una cuarentena. Es todo nuevo, tanto para los ciudadanos comunes como nosotros, como para los legisladores, es decir, quienes forman parte del Congreso. Entonces, por ejemplo, hay proyectos de ley para que las personas que se enferman de coronavirus y se recuperen, deban donar plasma, ¿sí? Saben, o han escuchado hablar ustedes, que con el plasma de las personas que se recuperaron del coronavirus, es mucho más sencillo poder salvar personas que están en una situación muy compleja, ¿sí? Cuando ya tienen muy tomados los pulmones o cuando se encuentran muy débiles. Entonces, todas esas ideas, hasta que no la aprueban las 2 cámaras, solo son proyectos de ley. Van a ser ley cuando ambas cámaras lo aprueben, ¿bien? Vamos a leer rapidito. El Poder Legislativo está ejercido en la República Argentina por el Congreso Nacional, que está compuesto por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Bien, si bien ambas cámaras se fundamentan o se fundan en la representación popular, es decir, que todas estas personas, tanto los diputados como los senadores, son elegidos a través del voto, los diputados representan directamente al pueblo argentino y los senadores a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a hacer un parate acá porque no se entiende nada y yo se los voy a explicar. ¿Por qué decimos que las personas que están en el Congreso, nuestros diputados y senadores, todos forman parte o han sido elegidos por representación popular, pero unos representan al pueblo y otros representan a las provincias? ¿Qué significa esto? Bien, ahí les voy a explicar qué significa. Esperen un cachito. No. ¿Qué significa? Significa que en la Cámara de Diputados, ¿sí?, los diputados justamente que accedan a poder ocupar una banca, se van a elegir en cada provincia en función de la cantidad de habitantes que éstas tengan, ¿sí? Entonces,
Supongamos la provincia de Buenos Aires, que es una provincia con una alta densidad poblacional, es decir, tiene mucha cantidad de población. Va a elegir muchos más diputados que provincias con menos cantidad de población, como el caso de Santa Cruz o el caso de Chubut, ¿sí? Esas provincias, si bien son muy grandes en territorio, son chicas en cantidad de pobladores o de habitantes. Por lo tanto, van a tener menos diputados que los representen en la Cámara de Diputados. Por el contrario, en la Cámara de Senadores, indistintamente si la provincia en la cual las personas viven tiene mucha gente o poca gente, todas las provincias van a tener la misma cantidad de representantes en la Cámara de Senadores. O sea, que la provincia de Buenos Aires va a estar igualmente representada en cantidad de miembros que otras provincias, como en el caso de Chaco, de Chubut o de Santa Cruz, que son provincias con menos habitantes, ¿sí? Por eso se dice que la Cámara de Diputados, ¿sí?, o los diputados, representan directamente a cada una de esas personas, porque va a ser en función de la cantidad de personas que haya en esa provincia. Mientras que, por el contrario, la Cámara de Senadores, ¿sí?, va a estar representada por 3 senadores por cada provincia, indistintamente si la provincia tiene un montón de personas que viven o muy poquitas, ¿sí? Bien. El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema representativo republicano y federal. Y acá déjenme poner como ejemplo un proyecto de ley que, si bien fue bastante controvertido, nos sirve para explicar el tema, y es la ley del aborto o el proyecto de ley del aborto. No sé si ustedes saben que cuando ese proyecto ingresó para su tratamiento, ¿sí?, se aprobó en la Cámara de Diputados. Y les voy a explicar por qué se aprobó en la Cámara de Diputados, y luego cuando se pasó a la Cámara de Senadores no se aprobó. En la Cámara de Diputados, recuerden, les vuelvo a decir, hay más cantidad de representantes de las provincias con más cantidad de gente, y menos cantidad de representantes de las provincias donde hay menos gente, ¿bien? Ahora, ¿en qué provincias hay más gente o en cuáles son las más pobladas? Córdoba, ¿sí?, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, por decir algunas. Esas provincias son las que, en términos generales, estaban más a favor del aborto. Por lo tanto, sus representantes, como es un sistema representativo, también lo estaban, ¿bien? Entonces, como los que estaban más a favor del aborto tenían más cantidad de representantes, no es casualidad, salió, o sea, se aprobó en esa Cámara. Cuando se tuvo que trabajar este tema en la Cámara de Senadores, que como decíamos, para cada provincia hay igual cantidad de representantes, ¿sí?, las provincias con más cantidad de representantes, las provincias con más cantidad de habitantes estaban igual de representadas que otras que tenían menos habitantes y que estaban en contra del aborto, ¿sí? Entonces, esas provincias dentro de esta Cámara, la de Senadores, ganaron. Y por eso se aprobó en una Cámara, no se aprobó en la otra, ¿sí? Y a la hora de hacer una ley, recuerden que les dije, tienen que aprobarse en las dos. Por eso no se aprobó, ¿sí? Entonces, es muy importante, o sea, yo lo pongo en este ejemplo porque es un ejemplo verídico y porque es más o menos reciente, ¿sí? Pero eso pasa con todos los proyectos. Que tener 2 cámaras, tener la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, lo que le va a permitir a la Argentina es que haya un equilibrio, ¿sí?, entre las provincias con menos habitantes y las que tienen más habitantes. Y de esa manera se van a ver representados en una cámara un sector y en otra cámara otro sector. ¿Bien? Bueno, vamos a leer esta parte. El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y la sanción de leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, para lo cual pueden también modificar legislación preexistente. ¿Qué significa esto? Que todos los representantes, todas las personas que justamente son representantes del pueblo, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, lo que tienen que hacer es pregonar o tratar de lograr el bienestar de su población. No están ahí para arruinar al pueblo argentino, están ahí para defenderlo, para cuidarlo, para protegerlo, ¿sí? Y puede ser que en algunas ocasiones, para que eso suceda, hay que crear nuevas leyes
y en otros casos hay que modificar las leyes, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo concreto a nivel local. Yo no sé si ustedes vieron que hay muchos restaurantes en Gesell que ponen mesas para que la gente vaya a tomar un café o a comer un almuerzo, lo que sea, en la vereda, en la vía pública. ¿Lo vieron alguna vez? Hay un montón de restaurantes que tienen parte de su plaza gastronómica Sí. en la vereda. Bueno, por ese espacio público que usan los restaurantes, ¿sí? Los restaurantes deben pagar, porque están haciendo uso de un espacio que es para que uno generalmente transite. Entonces, si no, todo el mundo ocuparía toda la vereda con mesas, ¿sí? Entonces, ahora que estamos con todo este tema de la cuarentena y que por suerte estamos en fase 5 y que los restaurantes pueden volver a abrir, pero que tienen que abrir a la mitad de su capacidad, porque las mesas tienen que estar espaciadas, ¿sí? Si un restaurante solamente puede poner mesas adentro de su local, va a pasar quizás de tener 20 mesas a tener 10. Y quizás que por 10 mesas ni siquiera les genere un ingreso económico, porque tiene que igual pagar la luz, igual pagar el gas, igual pagar el empleado, igual pagar el alquiler. Y entonces dice, realmente por 10 mesas no me cierra, no me sirve, ¿sí? ¿Y qué otra opción tiene? Pagar para poder usar la vereda, ¿sí? Pero en esta situación, pedirle que pague un impuesto, una tasa extra para hacer uso de la vereda, no es conveniente. Entonces, a nivel local, por ejemplo, se puede aprobar una ley, ¿sí? Una ordenanza, para que por este tiempo que estamos en cuarentena, el espacio público no se cobre, con la intención de que aparte de las 10 mesas que tiene adentro, pueda generar también poner 10 mesas afuera, por ejemplo, ¿sí? Pensemos en cosas, ¿no? En la vida cotidiana suceden todo el tiempo situaciones en donde la legislación, es decir, las normas, tengan que ir cambiando. Y eso está bien, porque es así. Las leyes se hacen en función de las problemáticas sociales. Y los problemas sociales cambian todo el tiempo, porque la gente cambia todo el tiempo y nos suceden cosas todo el tiempo, ¿sí? Por eso las leyes son cambiantes. Hay algunas que se crean, hay otras que se modifican y hay otras que se derogan. Derogar una ley significa eliminarla, suprimirla, darla de baja porque ya no sirve, porque está exigiendo o estableciendo cosas que ya no tienen sentido, ¿sí? Por ejemplo, cuando se aprobó la primera ley para que el pueblo argentino vote, solamente podían votar los hombres mayores de 18 años. Esa ley necesitó ser modificada, no la íbamos a eliminar porque los hombres tienen que votar, pero había que modificarla porque las mujeres también tenemos el derecho a hacerlo, ¿sí? Y luego se volvió a modificar para que los mayores de 16 o personas de 16 años en adelante también puedan hacerlo. Por el contrario, hay otras leyes que directamente se eliminaron porque ya no tenían sentido de ser, ¿sí? Es decir, las leyes van a tener un contexto, y cuando ese contexto cambie, las leyes también lo van a hacer. Chicos, nos queda un minuto de clases, y lo voy a aprovechar para saludarlos, ¿sí? No vamos a seguir avanzando por hoy. Sí les voy a mandar una mini tarea para todos ustedes y para todos los que vean la clase a través del campus, ¿sí? Y les pido porfa que se pongan al día, los que no estén al día, se pongan al día con las tareas. ¿Estamos? Y Profe, y yo quería saber si vos me permitías mandarte las clases. Las tareas de las clases. Sí, las tareas. Bueno, sí, no hay problema. Hacé así, Euge. Mándame un mail por cada tarea, ¿sí? Tarea clase 3, en el asunto pones tarea clase 3. Me adjuntás en otro mail, tarea de clase 4, y me lo pones en el asunto, y así sucesivamente, ¿dale? Dale. Bueno, y si no te contesto, no te hagas problema, yo igual las leí. Pasa que voy medio atrasada con las contestaciones. ¿Vamos? Dale. Les mando un beso a todos y que anden bien. Ah, profe. ¿Qué? Ro preguntaba si les podías abrir la última clase, porque no le aparece. La de la línea del tiempo. Bueno, dale, se las abro, despreocúpense. Dale, Les gracias. mando un beso a todos y que anden bien.